Nos hemos venido a Lisboa. Vamos a pasar unos días en la capital de Portugal y vamos a enseñaros todo lo que hay que ver en Lisboa. En Lisboa, lo hemos dividido así por día y os enseñaremos poquito a poco todo lo que no os podéis perder. ¿Dónde estamos ahora mismo, Víctor? En Lisboa. También, es que estoy más listo que un 8. Bueno, no, venga, ahora en serio. Fuera de broma. Estamos en la plaza de Rossio. De Rossio, pero que realmente también se llama Pedro IV. La plaza de Pedro IV. Bueno, y después de la interrupción por parte de una paloma que ha cogido agua de una fuente, me la ha escupido a mí. Exactamente. Seguíamos por donde íbamos. Vale, estamos en la plaza de Rossio, que realmente se llama Plaza de Pedro IV. ¿Y quién demonios es Pedro IV, señores? ¿Quién es Pedro IV? A ver, Víctor Manuel, sígueme. Aquel señor que está ahí arriba en la columna, aquel menda, ¿lo veis? Es el rey Pedro IV y él fue el que le dio el nombre a esta plaza. ¿Y qué hay en esta plaza? Pues mire, tenéis el precioso teatro de Doña María II y ahí, a la vuelta de la esquina, que los enseñaremos enseguida, está la preciosa estación de Rossio, que veis que tiene una fachada maravillosa con esos dos herraduras en la fachada, y ahí es donde se coge los trenes a Sintra. ¿Visitamos Sintra? Por supuesto, claro. Por supuesto, y lo vas a ver todo. Y justo al lado de la estación de Rossio está una plaza con ese monumento enorme, que es la Plaza de los Restauradores. Y otra cosita que se ve desde esta plaza es un sitio súper mega famoso de Lisboa, que es el elevador de Santa Justa. Bichito. Estamos en el elevador de Santa Justa. Bueno, no estamos, está justo delante nuestra, que ahora lo enseñamos. Ahí lo tenéis, y además está subiendo ahora, no sé si lo veis. Es una estructura de hierro súper curiosa, que se llamaba, en su origen se llamaba elevador do Carmo, porque la zona de do Carmo está justo detrás del elevador, ahora se llama elevador de Santa Justa. Se construyó en 1902, tiene 2 ascensores de madera que te suben arriba al mirador en 20 segundos y el precio son la friolera de poco más de 5 euros, 5 euros con 30. Eso sí, como veis también hay una cola del copón para subir y nosotros no vamos a subir, vamos a intentar subir gratis. Y ahora os enseñamos cómo, si encontramos las escaleras. Ahora os lo contamos, ahora, nos vemos un ratito arriba. Ah, por cierto, este elevador conecta 2 barrios, la Baixa, donde estamos nosotros, la zona baja, y el barrio de Chiado, que está en la parte de arriba. Así que nada, vamos por arriba. Vamos. Y estas son las vistas que tenéis si subís al elevador de Santa Justa. Ahí está el río Tajo, se ven las torres de la catedral y aquí sería el elevador para volver a bajar. Y estas son las vistas. Bueno, nos hemos puesto la sombrita. Sí, porque empieza a hacer calorcillo. Calorcito que aprieta, pero bien, bien. Está bien. Estamos delante del convento do Carmo. Sí, esta pared que tenéis aquí, sí, blanquita, es parte del convento. Era uno de los conventos más importantes de Lisboa
pertenecía a la orden de Carmelitas, se fundó en el siglo XIV, pero ya sabéis que aquí en Lisboa hubo un gran terremoto en 1755 que se cargó media ciudad, entre ellas este convento. Las ruinas las vamos a ver ahora, vamos a entrar, hay que pagar una pequeña entrada de 5 euros a día de hoy. Y dentro está el Museo Arqueológico do Carmo, que cuenta toda la historia de Lisboa, desde la prehistoria hasta la actual. I told you, well I know you've been holding hands with anxiety for way too long. You had to take out the same couch every Friday when your friends are busy living life. Well, I know you miss the old days, you're in a different headspace, and I know you think it's too late, but you can turn around. And I know you're at your darkest, and I know you think you want him around, but you've been stuck way too long in the same old love affair, sneaking around thinking that nobody cares. Baby, I know that he brings you down. I still believe in you, so go dry your eyes. You get drunk, but don't give a fuck. Keep waiting, just waiting for it to hit you. Get dressed up, but it doesn't feel fun anymore. Everything's boring. Yeah, and I know you miss the old days. You're in a different headspace, and I know you think it's too late. You can turn around, and I know you're at your darkest, and I know you think you want him around, but you've been stuck way too long in this deep love affair, sneaking around thinking that nobody cares. Baby, I know that. Y del elevador Santa Justa, que está por allá al fondo a la izquierda, hemos bajado toda esta calle, que se llama la Rua Augusta, es la principal, para llegar a ese arco que está ahí, que es el arco Augusta, y ahí da a la Plaza del Comercio. Como veis, está lleno de lugares para comer, terracitas, tiendas de todo tipo, así que es una calle que no hay que perderse. El arco Augusta, que da a la Plaza del Comercio, que se construyó en el siglo XIX para conmemorar la reconstrucción de Lisboa después del terremoto de 1755. I still believe in you, so go dry your eyes. I still believe in you. Hemos llegado a la Plaza del Comercio, una de las plazas más emblemáticas de Lisboa, si no la más importante, y esta plaza gigantesca que acabáis de ver es la plaza central, y aquí se encontraba el antiguo Palacio Real. ¿Qué pasó con el palacio? ¿Por qué no está el palacio? Porque lo destruyó el terremoto de 1755, y en su lugar, en vez de reconstruirlo porque el rey ya no se fiaba de vivir aquí, pues hicieron esta gran plaza donde se encuentra la oficina de turismo, hay edificios del gobierno, muchos cafés para tomar algo y también un museo que nunca me acuerdo del nombre. Lisbon Story Center. Mira, Víctor tiene más memoria que yo. ¿Cómo era? Lisbon Story Center. Eso, que no sé por qué le han puesto nombre en inglés, sinceramente. Tenía que estar en portugués, pero bueno. Bueno, pues el Lisbon Story Center es un museo interactivo que cuenta la historia de Lisboa. Y también aquí, en una de las esquinas, está el café más antiguo de Lisboa. Ahora vamos a ir hasta las orillas del Tajo para que veáis dónde estaba el antiguo muelle y la puerta entrada oficial a la ciudad. Y hemos llegado a la orilla del Tajo. Aquí tenéis estas columnas que se llaman cais de columnas, que marcaba la entrada noble a la ciudad. Acordaos que en la Plaza del Comercio estaba el Palacio Real, por aquí entraban los reyes, y allí a la derecha, arriba en la montaña, tenéis el Cristo, que es parecido al Cristo Redentor que hay en Brasil, y a la derecha no nos hemos ido a San Francisco, no me importaría, pero es el puente 25 de abril, que os lo enseñamos desde aquí. Y aquí tenéis la famosa Pink Street, la calle rosada, que empieza por ahí
Y sigue todo esto con los paraguas de colores. Y como veis está llena de restaurantes. Si la queréis vacía para la foto hay que madrugar. Y después de que habéis visto la Pink Street, Sí. que esa Pink Street es muy famosa en Instagram, si ponéis en Google Pink Street sale, pero si buscáis en un mapa se llama Rua Nova do Carvalho. Y para las fotitos de Instagram hay que madrugar, ya visteis Sí. que está llena de... Bueno, realmente tenéis dos buenas opciones, que una es madrugar, ¿cierto? Y otra ir al mediodía. Sí, Sobre las 2 de la tarde o así, cuando ya han cerrado por la mañana, digamos, entonces es cuando también está completamente vacía, sin mesas y sin nada, para poder hacer fotos. está vacía la mitad de la calle, pasando sí. el arco. Vale. Porque la otra, la que tiene los paragüitas de colores, que es la más famosa, Sí. esa tiene todos los restaurantes alrededor, pero bueno, aún así es bonita. Y a 5 minutos de la Pink Street tenéis el mercado de Ribeira, que está justo delante nuestro, que además veis que pone Time Out Market. Nosotros conocemos un Time Out Market En Nueva York. en Nueva York, en Brooklyn, y este mercado fue un mercado de verdad en el siglo XIX, de frutas, verduras, carnes y demás, pero desgraciadamente con el paso del tiempo se abrieron otros mercados mucho más grandes, vinieron los centros comerciales y cayó en decadencia. Se cerró, estuvo unos añicos abandonado, pero afortunadamente en 2004 le dieron una nueva vida creando un mercado gastronómico, que es el Time Out Market. Y ahora, obviamente, vamos a entrar. Vamos a comer. ¡Adiós! Una cosita que se nos ha olvidado. Aquí justo en el mercado de Time Out tenéis un sitio que se llama Mantecaira. No, perdón. Manteiga... Madre mía, no quiero pronunciar. Manteigaria. Eso, gracias Víctor, que me ayuda. Aquí se llaman... Es el sitio más famoso para probar los pasteles de nata. Ojo, cuidado, que no es lo mismo que los pasteles de Belém, que es otra zona de Lisboa, que los vamos a ver. Pero bueno, que si queréis probarlos, que están deliciosos. Nosotros ya llevamos unos cuantos. Este sitio es uno de los mejores. Un empacho. Pero eso sí, ahora vamos a por un heladito que dicen que aquí hay un puestecico que lo hace bastante bueno. Mirad, mirad, ahí viene, ahí viene. ¡Ah, qué chulo! La verdad es que está muy bien. Estos son, obviamente, es uno de los elevadores más famosos de Lisboa. Este es el ascensor da Bica. Y sube por la estrecha y empinada calle de Rua da Bica de Duarte Belo desde el año 1892, cuando se inauguró. La verdad que la pendiente tiene, pero narices, ¿eh? Así que ahí lo tenéis. El precio para subir son 3,80 € a día de hoy. Bueno, pues en este rinconcito tan chulo, muy cerquita del elevador da Bica, venimos a despedir este día por Lisboa. ¿Qué os ha parecido? Dejadnos en comentarios si os ha gustado todos los sitios, apuntad todos los sitios para cuando vengáis a Lisboa. Y no es todo lo que vamos a enseñar de Lisboa, ¿a qué no, Víctor? No. Porque aún queda más cosas. Sí, más cosas. nos quedan 2 días más por la ciudad. Sí. Así que nada, nos despedimos por hoy. Que si venís en veranito como nosotros, 2 consejos: mucha agua, Exactamente. zapato cómodo, Hace calor, mucho calor. Y muchas subidas y bajadas. ¿No? Sí, Que mucho... por eso lo del zapato cómodo. Sí. Así que nada, nos despedimos por hoy.
Mañana seguimos enseñando lo que tiene que ver Lisboa. ¡Hala! Y suscribiros. Eso, suscribiros, darnos comentarios, likes, recomendarnos a todo el mundo. De todo. Así que nada, un besito desde Lisboa. Venga, Chao. bye.